Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo que créanme les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y más específicamente en la relación y el secreto que une a dos nombres que seguro ya conocen, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre vamos a desentrañar un poco de chisme, a analizar declaraciones y a especular un poco sobre lo que realmente pasa detrás de las cámaras. ¿Están listos para adentrarnos en el tema? Porque yo sí. Prepárense para un análisis profundo, lleno de detalles y perspectivas. Si son nuevos por aquí, muchísimas gracias por unirse. Aquí en el canal nos dedicamos a explorar el mundo del entretenimiento, a analizar las relaciones entre famosos, a destapar los secretos mejor guardados y a contarles todo el chismecito que nos encontremos. Así que si les gusta este tipo de contenido, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya somos una gran comunidad y siempre estamos contentos de recibir a gente nueva. Y no olviden dejar su me gusta en el vídeo, eso siempre nos ayuda. Ahora sí, vamos al grano. Todos sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel, conocidos por su trabajo en la exitosa serie Love is in the Air, mantuvieron una relación sentimental que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. La serie, con su trama romántica y sus hermosas locaciones, se convirtió en un fenómeno global. La química entre Kerem y Hande en pantalla era innegable y al parecer, esa magia se extendió a la vida real. Durante su romance fueron la pareja favorita de muchísimos fans, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Y aunque su relación llegó a su fin, el cariño y la fascinación por lo que vivieron juntos sigue presente, latente en el corazón de sus seguidores. Pero, ¿qué es lo que realmente quería decir Kerem cuando habló sobre los ojos de Hande? ¿Qué hay de especial en ellos? Esa es la pregunta central que vamos a responder hoy. Y créanme, la respuesta es mucho más profunda de lo que podríamos imaginar. Para entender bien lo que pasó, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, sumergirnos en la atmósfera de ese romance que hizo suspirar a tantos. Recordemos que durante su relación, tanto Kerem como Hande solían expresar su amor y admiración mutua en entrevistas y en redes sociales. Era común verlos compartir fotos en Instagram, dedicarse mensajes llenos de cariño, piropos que derretían a sus fans, y hablar abiertamente sobre su relación, sin esconderse de la mirada pública. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Eran la personificación del amor de cuento de hadas. Pero como en toda historia, incluso en las más idílicas, hay matices, complejidades, secretos. Con el tiempo y a medida que su relación ganaba exposición mediática, surgieron rumores, especulaciones y, por supuesto, el clásico chismecito de pasillo. Se hablaba de posibles diferencias de opinión, de la presión de la fama, de cambios en la dinámica de la relación y de la dificultad de mantener el amor verdadero bajo el implacable escrutinio público. La constante atención de los medios, la presión de los fans, la necesidad de complacer y mantener una imagen pública perfecta, todo esto pudo haber contribuido a las tensiones. Y finalmente, como ya sabemos, la pareja decidió tomar caminos separados. Fue un momento triste para muchos fans, que lamentaron el final de esta linda historia de amor, que creían que duraría para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza y de esperanza. Pero la separación no significó que la admiración y el respeto entre ellos desaparecieran por completo. De hecho, y esto es lo que hace que esta historia sea aún más interesante, en algunas ocasiones, Kerem ha hecho declaraciones que han llamado la atención y que han alimentado la curiosidad de sus seguidores, demostrando que a pesar de todo, el cariño persiste. Y es precisamente una de esas declaraciones, centrada en la forma en que Kerem describe los ojos de Hande, la que vamos a analizar hoy, con lupa, con detalle, con pasión. En una entrevista, de la que lamentablemente no tengo la cita textual completa en este momento, pero he investigado y revisado distintas fuentes, Kerem habló sobre Hande y en particular, sobre sus ojos. Y lo que dijo fue en esencia, que los ojos de Hande eran hipnóticos. Que tenían una profundidad que te atrapaba, una cualidad que te hacía sentir conectado con ella de una manera especial. Era como si sus ojos fueran portales a su alma, ventanas a su esencia más profunda. Ahora, a primera vista, puede parecer una frase más de halago. Algo que se dice normalmente cuando te gusta a alguien, cuando quieres expresar admiración y cariño. Pero al analizar la forma en la que Kerem lo dijo, el contexto en el que lo dijo, el momento en el que se pronunció, la frase cobra un significado más profundo, una resonancia mayor,
un eco que perdura en el tiempo. Podemos interpretar esas palabras de varias maneras, y aquí es donde la especulación se mezcla con el análisis, donde la intriga se mezcla con la realidad. Primero, es evidente que Kerem siente admiración por Hande. No solo por su físico, su belleza exterior, sino también por su personalidad, su forma de ser, por la persona que es en su interior. Los ojos son a menudo considerados el espejo del alma, el reflejo de la verdad interior, y Kerem parece haber encontrado en los ojos de Hande una ventana a su interior, a su esencia, a su ser más auténtico y vulnerable. Además, la forma en que Kerem describe los ojos de Hande sugiere una conexión emocional muy fuerte, una conexión que va más allá de lo superficial. Habla de hipnotismo, de una cualidad casi mágica, de una fuerza que te atrae, que te seduce, que te cautiva. Habla de profundidad, de una capacidad para sumergirte en sus emociones, para entenderlas sin necesidad de palabras. Estas palabras implican una experiencia intensa, una conexión que va más allá de lo superficial, una conexión que es casi espiritual. Quizás Kerem sintió que podía ver a través de los ojos de Hande, que podía entenderla de una manera que no era posible con otros, que podía sentir su alegría, su tristeza, sus miedos, sus sueños, sus esperanzas. Y aquí viene la parte más interesante, la que nos invita a la reflexión. ¿Qué significado tiene todo esto después de la separación? ¿Qué implica que Kerem, aún después de que su romance haya terminado, siga recordando y admirando la mirada de Hande? Pues bien, creo que es una prueba de que el cariño y el respeto permanecen, de que el amor, aunque transformado, no desaparece por completo, de que la conexión especial que compartieron fue real y dejó una huella imborrable en sus vidas. Aunque su relación romántica haya terminado, Kerem reconoce la belleza de Hande, tanto interna como externa. Reconoce que ella tuvo un impacto significativo en su vida, que dejó una marca, que le enseñó algo, que le hizo crecer como persona. Reconoce que todavía aprecia ciertas cualidades en ella, esas cualidades que lo enamoraron en primer lugar, esas cualidades que la hacen única, especial e inolvidable. Es un reconocimiento de su valor, de su esencia, de su legado. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, a menudo es difícil saber qué es real y qué es parte de la imagen pública, qué es verdad y qué es estrategia de marketing, qué es genuino y qué es calculado. La presión de los medios, la necesidad de mantener una imagen perfecta, la constante exposición a la opinión pública, todo esto puede distorsionar la realidad y dificultar la comprensión de lo que realmente sucede en la vida de estas personas. Pero en el caso de Kerem y Hande creo que hay algo auténtico en la forma en que se han tratado, algo genuino en la forma en que se han expresado, algo sincero en la manera en que han mantenido el respeto mutuo, incluso después de la ruptura. Han demostrado madurez, elegancia, y han evitado caer en el drama y la polémica. Y las palabras de Kerem sobre los ojos de Hande son una prueba de ello. Son un testimonio de la conexión especial que compartieron, de la admiración que, al parecer, todavía siente por ella, y de la huella que dejó en su corazón. Y ahora vamos a analizar un poco más a fondo, con más detalle, con mayor precisión. ¿Qué es lo que hace que los ojos de Hande sean tan especiales? ¿Qué es lo que los hace tan hipnóticos, tan profundos, tan cautivadores? Primero hablemos de su color. Hande tiene unos ojos de un color avellana muy llamativo, una mezcla de marrón, verde y dorado que varía según la luz, creando un efecto de brillo y luminosidad. Este color por sí solo, ya es inusual y atractivo, ya capta la atención y despierta la curiosidad. Pero lo que realmente los hace especiales es la forma en que Hande los usa, la manera en que los utiliza para expresar sus emociones, para comunicar sus sentimientos, para conectar con el mundo. Hande tiene una mirada muy expresiva, una mirada que habla, que cuenta historias, que transmite emociones sin necesidad de palabras. Sabe cómo comunicar alegría, tristeza, sorpresa, enojo, ternura, amor, pasión, a través de sus ojos. Ya sea en sus roles en series y películas, en sus entrevistas, en sus apariciones públicas, en sus fotos, en sus redes sociales. Hande utiliza su mirada para conectar con el público, para transmitir sus sentimientos y para meterse en la piel de sus personajes, para hacerlos más humanos, más reales, más creíbles. Y eso, sin duda, es algo muy atractivo, una cualidad que pocos artistas poseen. Es su don, su magia, su sello personal. Otro factor importante es la naturalidad, la autenticidad que emana de sus ojos. Hande no parece esforzarse mucho para lucir sus ojos, no parece que necesite recurrir a trucos o artificios para hacerlos más llamativos. Simplemente son hermosos por naturaleza, con esa mezcla de colores y esa forma almendrada que los hace únicos. Y eso es algo que la gente aprecia, valora y admira.
En un mundo saturado de filtros, retoques, cirugías y artificios, la naturalidad es un valor en alza, una cualidad que destaca y que conecta con la autenticidad de las personas. Además, recordemos el contexto de su relación con Kerem. Durante su tiempo juntos, Hande y Kerem compartieron momentos muy especiales, experiencias únicas e irrepetibles, viajes, risas, confidencias, momentos de complicidad que seguramente fortalecieron su conexión, que crearon un vínculo emocional muy fuerte. Las miradas, los momentos de silencio, las miradas robadas, las sonrisas cómplices, las risas compartidas, los abrazos, los besos. Todo eso dejó una huella indeleble en la relación y, por supuesto, en la forma en que se veían el uno al otro, en la forma en que se sentían el uno por el otro. Cuando se quiere a alguien, sus ojos se vuelven aún más hermosos, aún más especiales, porque reflejan la esencia de esa persona, porque transmiten sus sentimientos, porque revelan su alma. Y es probable que Kerem haya experimentado esa sensación, esa conexión, esa fascinación, esa hipnosis que lo llevó a decir esas palabras tan significativas sobre los ojos de Hande. Entonces, al final, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Kerem se rindió a los encantos de los ojos de Hande, al igual que muchos de nosotros. Que aunque su relación romántica ya no exista, el cariño, el respeto y la admiración permanecen. Que la conexión que compartieron fue real y que dejó una huella profunda en sus vidas. Y que en el mundo de las celebridades, a veces es agradable ver que el amor, la admiración y la conexión pueden trascender las circunstancias y el tiempo, que el respeto mutuo puede perdurar incluso después de la ruptura, y que el cariño puede permanecer en el corazón, incluso después de que el amor romántico haya terminado. Es un mensaje de esperanza, de madurez, de respeto, y de la posibilidad de que el amor, en sus diferentes formas, siga presente en nuestras vidas. Y ahora, para finalizar, hablemos un poco sobre las posibles implicaciones de estas declaraciones. ¿Significa esto que Kerem y Hande podrían reconciliarse en el futuro? ¿Podría ser un indicio de que todavía hay sentimientos románticos entre ellos? ¿O simplemente es una muestra de cariño y respeto que no va más allá? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. El futuro es incierto y las posibilidades son infinitas. La vida, el amor, las relaciones, todo es impredecible. Pero lo que sí podemos decir con bastante certeza, es que las palabras de Kerem demuestran que la relación que tuvieron fue importante, que dejó una huella, que de alguna manera transformó sus vidas y que incluso después de la separación, el respeto y la admiración persisten. Es posible que Kerem simplemente esté expresando su admiración por Hande, sin que haya ninguna intención de volver a retomar la relación, sin que haya ninguna esperanza de reconciliación. Quizás para él ya sea un capítulo cerrado, una historia hermosa que pertenece al pasado, un recuerdo que guarda con cariño en su corazón. O quizás en el fondo sí haya un poco de nostalgia por lo que vivieron juntos, una añoranza por los momentos felices que compartieron, una melancolía por lo que pudo haber sido y no fue. Tal vez en secreto, en lo más profundo de su ser, exista la esperanza de que el destino los vuelva a unir. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasa en sus corazones, lo que sienten, lo que piensan, lo que desean. Solo ellos conocen la verdad de su historia, la complejidad de sus emociones, la intimidad de sus pensamientos. El resto son especulaciones, conjeturas e interpretaciones. Lo que sí es seguro es que en el mundo del entretenimiento, este tipo de declaraciones siempre generarán especulaciones, fantasías, rumores y titulares sensacionalistas. Y eso es parte de la magia y la controversia del mundo de las celebridades, la mezcla de realidad y ficción, la constante búsqueda de respuestas, la fascinación por la vida de los demás. Los fans, los medios, el público en general, todos quieren saber más, todos quieren descubrir los secretos, todos quieren ser parte de la historia, todos quieren creer en el amor, en la esperanza, en la posibilidad de un final feliz. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Es un viaje al corazón del amor y la admiración, al misterio de las relaciones humanas, a la magia de la mirada y a la belleza de la expresión. En resumen, hoy hemos analizado la declaración de Kerem sobre los ojos de Hande, interpretando sus palabras, desentrañando sus posibles significados y profundizando en el contexto emocional y personal que podría haber influido en ellas. Hemos explorado la belleza física de Hande, su mirada expresiva, su capacidad para conectar con el público, y la conexión especial que tuvo con Kerem durante su relación. Hemos investigado su historia, sus gestos, sus palabras, sus fotos, sus entrevistas, para comprender mejor la dinámica de su relación y las razones por las cuales su química en pantalla se trasladó a la vida real.
Y finalmente hemos especulado sobre las posibles implicaciones de estas declaraciones en el futuro, intentando predecir, con cautela, lo que podría suceder en sus vidas. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya parecido interesante, entretenido, informativo, y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que quiso decir Kerem con sus palabras? ¿Creen que podría haber una reconciliación en el futuro? ¿Qué interpretación le dan a su historia? ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el mundo del entretenimiento siempre nos tiene preparado un sinfín de sorpresas. Hasta la próxima.